Muy buenos días, somos los alumnos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Para la materia de Álgebra y Funciones, somos el equipo 6, conformado de Pedro Axel Llanera Padilla, Raúl Eliu Patiño Pérez, Alejandrina Sánchez Terán y Luis García Álvarez. El tema de hoy será las intersecciones. Definición de intersección. La RAE menciona que dentro de las matemáticas una intersección es encuentro de dos líneas, dos superficies o dos sólidos que se cortan entre sí. Las intersecciones son una buena herramienta para seguir o proceder un proceso. En cada intersección, una de las dos cantidades siendo graficadas alcanza el valor de cero. Por ejemplo, cuando busquemos la intersección con el eje X, el valor de Y será igual a cero. Así como cuando busquemos la intersección del eje Y, el valor de X será igual a cero. Las intersecciones nos permiten graficar nuestras funciones de una manera muy acertada. El eje Y, también llamado como el eje de las ordenadas, suele representarse de manera vertical, donde los números aumentan desde abajo hacia arriba. El eje X, o el de las abscisas, suele ir de la izquierda a la derecha, representado de una manera horizontal. ¿Cómo encontramos los puntos de intersección? Bien, para encontrar los puntos de intersección o los puntos de corte en una gráfica o la función de los ejes Y y X, simplemente tenemos que igualar a X o Y igual a cero, y este nos ayudará a localizar los puntos. Bueno, comenzaremos con el eje X y simplemente tenemos que igualar Y es igual a cero y resolvemos la ecuación que nos queda. Por ejemplo, hallar la intersección de Y es igual a X menos 3 con el eje de las X. Igualamos que Y sea 0 en la función original y reescribimos la función y 0 es igual a X menos 3. Para esto despejamos el menos 3 haciéndolo positivo en el lado izquierdo y nos queda que 3 es igual a X. Y en la imagen podemos ver que en el eje X se parte en 3. Para encontrar la intersección de la función con el eje Y, el proceso se repite. Simplemente tenemos que realizar X es igual a 0 y luego resolvemos la ecuación que nos queda. Por ejemplo, hallar la intersección de Y es igual a X menos 3 con el eje X. Igualamos X es igual a 0 en la función original. Y es igual a 0 porque es el valor que se cambió, menos 3. Eliminamos el 0 o la resta y nos queda Y es igual a menos 3. Y en el ejemplo de al lado podemos ver que que el eje de las ordenadas cuenta con su intersección en el punto menos 3. Existen una serie de datos que debemos de tomar en cuenta a la hora de tocar el tema de lo que son las intersecciones. El primero de ellos es que los ceros reales de una función son las coordenadas de x. Es decir, de esa forma sabremos las intersecciones que existen con el eje x dentro de la gráfica. Otro de los puntos importantes dentro de lo que son las intersecciones se refiere a que una gráfica no necesariamente tiene que cortar un eje coordenado en una intersección. Es decir, la gráfica podría ser simplemente tangente al eje, por lo cual podría tocarlo sin la necesidad de atravesarlo. De igual forma, otro punto relevante dentro de las intersecciones es que la gráfica de una función puede tener cuando mucho una intersección con el eje Y. Este tipo de técnica nos ayuda a determinar
cuando se nos presenta una función o cuando no. Como podemos ver en el ejemplo, en la primera imagen no es una función, ya que la parábola está cortando dos veces el eje de la y, por lo que no es una función. En cambio, en el segundo ejemplo, que es la segunda imagen donde la parábola nos muestra un doble corte solamente dentro del eje de las x, sí corresponde a una función, ya que solamente cortará al eje de las y una sola vez, lo cual es muy importante a tener en cuenta dentro de lo que son el tema de las intersecciones. Ahora nos adentraremos un poco hacia lo que son las intersecciones dentro de las funciones cuadráticas. En este caso, tomaremos el discriminante de la fórmula general para saber cuando se presentan dos cortes en x, un solo corte en x, o cuando no se presenta ningún solo corte en el eje de las x. El primer caso a considerar se refiere a cuando si b cuadrada menos 4ac es mayor que 0, entonces dentro de la función van a existir dos soluciones distintas, por lo que va a cortar dos veces en el eje de las x. En el segundo de los casos, cuando el discriminante b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces hay solamente una solución real, por lo que la parábola es tangente al eje de las x, es decir, solamente toca ese punto sin necesidad de cortarlo. Y en el tercero y último de los casos, cuando el discriminante b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces no existen soluciones reales, por lo que la parábola no cruza dentro del eje de las x. De igual forma, es necesario tener en cuenta que para determinar si la gráfica tiene intersecciones con el eje de las x, se debe de resolver una ecuación, que es f de x es igual a 0. Eso se puede hacer mediante el método de factorización o utilizando otro tipo de métodos para determinar sus raíces racionales, como lo puede ser dentro de las funciones cuadráticas la fórmula general o incluso la división sintética. El día de hoy les voy a hablar sobre la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de sus elementos comunes, únicamente los comunes. Los elementos que están a la vez en los dos y se simbolizan con el signo de intersección, que es el que se muestra en la pantalla. En esta imagen, el conjunto A tiene números del 1 al 7 y el conjunto B muestra los números pares del 2 al 10. En la parte donde los dos conjuntos están unidos se le llama intersección, que es donde se encuentran sus elementos comunes. A continuación, veremos un pequeño ejemplo de cómo se ven las intersecciones dentro de una función cuadrática. Para ello, utilizaremos la siguiente función, la cual es f de x es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Esta, al ser una función cuadrática, se pueden utilizar una serie de métodos como lo pueden ser la división sintética, la factorización, entre otros, para encontrar los valores de x. Pero en este caso utilizaremos la fórmula general para observar la importancia que tiene y cómo el discriminante b al cuadrado menos 4ac nos puede ayudar a determinar
si corta o no dentro del eje de las x. Lo primero que vamos a hacer es igualar a 0 toda la función, por lo que nos quedaría x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Posteriormente vamos a asignar cada uno de los valores correspondientes, por lo que a sería igual a 1, b sería igual a menos 5 y c sería igual a 6. El siguiente paso sería escribir la fórmula para tener en cuenta qué elementos vamos a sustituir. Como ya sabemos, esta fórmula es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Después de escribirla, vamos a sustituir cada uno de los valores de la fórmula para obtener cada uno de los valores correspondientes. Uno de los aspectos que podemos notar dentro de nuestra operación es que el discriminante b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, por lo que nuestra gráfica tendrá dos cortes en el eje de las x. Una vez realizada cada una de las operaciones, concluimos en que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2, por lo que estos serían los primeros valores dentro del eje de las x. Como sabemos, los puntos de intersección dentro de cualquier eje siempre van acompañados de un 0. En este caso, como tenemos determinado el eje de las x, entonces el eje de las y va a valer 0. Por lo tanto, los valores de cada uno de los puntos serían 3,0 y 2,0, los cuales serían los cortes que habría dentro del eje de las x. ¿Y qué es lo que pasa con el eje de las y? Bueno, dentro de las funciones cuadráticas, el eje de las y está determinado por la función y es igual a 0, c, por lo que en este caso solamente sustituimos el valor de la c y nos queda el punto donde corta el eje de las y, que en este caso sería 0,6, que sería el valor de la c. Finalmente solo queda graficar, por lo que solamente nos tocaría localizar cada uno de los puntos correspondientes y unirlos, lo cual nos va a dar, como toda función cuadrática, una parábola. Función cúbica. La función cúbica se define como el polinomio de tercer grado, al cual se expresa de la forma función x es igual a x cúbica más bx cuadrada más x más d. Las propiedades. El dominio de la función es la recta real, es decir, menos a punto a. El recorrido de la función, es decir, la imagen es la recta real. La función es simétrica respecto del origen, ya que función menos x es igual a función x. La función es continua en todo su dominio. La función es siempre creciente. La función no tiene asíntotas. La función tiene un punto de corte con el eje y. La función puede tener hasta un máximo de 3 puntos de intersección con el eje x. Vamos a un ejemplo de función cúbica. En este ejemplo encontramos f de x es igual a x cúbica menos 2. En este ejemplo se le realizó una tabla de valores donde a la tabla de valores se le agregó 5 valores, que son el 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Al realizar las operaciones está f de 0 es igual a 0 cúbica menos 2, que nos da el valor de menos 2. Se le agrega a la derecha de la tabla. F de 1 es igual a 1 cúbica menos 2 es igual a 1 menos 2, que nos da el valor de menos 1. F de 2 es igual a 2 cúbica menos 2
esto es igual a 8 menos 2, nos da el valor de 6. F de menos 1 es igual a menos 1 cúbica menos 2. Es igual a menos 1 menos 2 y nos da el valor de menos 3. F de menos 2 es igual a menos 2 cúbica menos 2 es igual a menos 8 menos 2 es igual a menos 10. Muy bien, ya tenemos todos los valores. Lo que procede es de que vamos a graficar en forma de puntos, como está de color verde, que está el punto de 0, menos 2. El otro es 1, menos 1. El otro punto es 2,6. El otro punto es menos 1, menos 3. El otro punto es menos 2, menos 10. Estos puntos se los vamos a agregar a la gráfica que está a la izquierda. Y así es como nos quedaría.